Pablo, hablemos de la respuesta institucional al problema. Tú decías recién que décadas de abandono total del Estado, ¿ya? Y correlativamente control territorial por parte de la orgánica, ¿ya? Quiero partir por lo más político, ¿ya? Porque yo creo que en esto ha habido, opinión personal, mucha dejación, ha habido también romantización, ingenuidad, y lo hemos visto también en la derecha, ¿ya? En el gobierno de Sebastián Piñera, que en paz descanse, se entregaron también beneficios, si mal no recuerdo, a gente como Celestino Córdoba. Se cedió también la presión de Yaitul en 2010. Me acuerdo de las conversaciones que tenía Mañalich con Yaitul a propósito de su huelga de hambre. ¿Ya? Y de la izquierda, bueno, ni hablar. Vamos a ver eso a continuación. Pero ¿ha habido ingenuidad o falta de preparación respecto del tema? Estoy hablando acá de la derecha. ¿Creen realmente en la reivindicación de la orgánica? ¿O qué pasa ahí? Te lo pregunto porque tú estuviste dentro, fuiste ex coordinador. Me imagino que tocó discusiones en que habían posturas contrapuestas, había gente que era más pro militar, otra que decía, oye, hay que abordarlo por aquí y acá. Entonces, ¿cómo era todo ese dilema o esa discusión dentro del gobierno? ¿Qué es lo que te tocó a ti? ¿Cuál es tu visión? Francisco, mira, dos comentarios y te lo digo hoy día, no, ni siquiera hoy día. Hoy día hay una comisión que se llama Comisión de Paz y Entendimiento, básicamente que es transversal y que además los partidos políticos de todo el orbe, ¿cierto? Se sumaron a esta Comisión de Paz y Entendimiento. Y esta Comisión de Paz de Entendimiento tienen en su germen, en su fundamentación, en su origen, un problema extremadamente complejo, que es una profunda ideología. Es decir, el hecho de que toda la problemática y la crisis de seguridad y de derechos humanos que existe en la macrozona sur es producto, según en los fundamentos mismos del decreto fundacional de la Comisión, de un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Y por lo tanto, en virtud de este conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, esta comisión lo que va a hacer es darle la paz que requiere la macrozona sur. Y la verdad es que, Francisco, el único conflicto que existe en la macrozona sur es el de el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado con Chile. Ese es el conflicto que existe. ¿Por qué? Porque el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado no distingue en sus víctimas ni color político ni origen étnico. Y esto hay que verlo muy claro. El año 2022 es el año con más asesinatos en la historia reciente de Chile desde el retorno a la democracia. Pero además es el año con más asesinatos en la macrozona sur. Y en la macrozona sur, la totalidad de las personas asesinadas, que fueron 13, la mitad son miembros del pueblo mapuche. Cuando se queman escuelas, esas escuelas, quienes asisten, en su gran mayoría son personas extremadamente vulnerables del pueblo mapuche. Yo lo que digo es que acá, básicamente, la problemática es una problemática de Estado. No es una problemática de la izquierda o de la derecha, es una problemática de Estado que afecta no la seguridad pública, sino que afecta la seguridad nacional, porque lo que están disputando estas orgánicas radicalizadas y terroristas es el territorio del Estado de Chile, donde imponen la dictadura del terrorismo, del narcotráfico y el crimen organizado, tanto a familias mapuche y no mapuche. Y esta concepción, esta realidad, esto que está ocurriendo, evidentemente, el Estado de Chile y las distintas fuerzas políticas no han tenido toda la capacidad para poder comprenderlo, salvo excepciones, adecuadamente. Evidentemente, este es un tema político de la máxima importancia. Yo lo digo como un tema político de máxima importancia porque yo de nuevo pongo el ejemplo del terrorismo en la ETA, ¿cierto?, del País Vasco, propiamente tal, en España. España básicamente logró desarticular finalmente el terrorismo. Recordemos que el terrorismo de la ETA estuvo entre 1958 y el año 2018, 60 años propiamente tal, nosotros llevamos 26, y los dos grandes pactos en virtud de los cuales se materializaron grandes acuerdos para poder desarticular fue, en primero, en 1988, el pacto de Ajuria, que fue en el País Vasco propiamente tal, y después el año 2000, el 8 de diciembre del año 2000, con el pacto por las libertades fundamentales y contra el terrorismo durante el gobierno de Aznar, ¿cierto? Y
Alfredo Pérez Rubalcaba, que en ese minuto también estaba en ese pacto y que pues, posteriormente fue ministro de Interior de Zapatero, lo que señalaba cuando logra desarticular finalmente a la ETA es que uno de los aspectos más fundamentales es la unidad de acción del Estado. Y en este pacto, ¿qué se dijo en este pacto? Bueno, acá el PP, Partido Popular Español, con el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, lo que vamos a hacer es sacar de la reyerta política todo lo que tiene que ver con el terrorismo, porque el terrorismo afecta a España en su conjunto, al Estado, a la sociedad española en su conjunto, porque afecta a los dos valores fundamentales de esa sociedad, que son la democracia y los derechos fundamentales, y como tal vamos a dar toda la voluntad política y también desde el punto de vista de la operación para efectos de finalmente desarticular el terrorismo de la ETA. Bueno, este aspecto tan básico que repercute en lo operativo y tiene una esencia política esencial, no se ha dado en la macrozona sur. Hoy día vemos señales positivas, pero esas señales positivas no necesariamente, una vez que cambie, por ejemplo, el actual gobierno, significa que van a permanecer en ese contexto y por lo tanto hoy día vemos una situación de incertidumbre, una situación de complejidad y una situación que requiere a todas luces una política de Estado y un acuerdo político de la izquierda a la derecha, en donde todos vean lo que está ocurriendo en la macrozona sur sin ideología, sin diagnósticos equivocados como el que está dando la Comisión de Paz y Entendimiento, en donde veamos que el grave problema que tiene el Estado de Chile es la crisis de seguridad producida por el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Y en ese contexto, ese es el enemigo que hay que derrotar. Clarísimo, Pablo. Oye, vamos a leer un superchat de Pilar Algueta. Pilar, muchas gracias. Dice, existen personas honestas que no les queda otra que unirse. Solo hay dos opciones, ser desplazado o sufrir las consecuencias. Chilenos abandonados, ojo con la ley Lafkenche, están también en las contras. Oye, sí, ese es un gran temazo para otra entrevista, pero lo vamos a ver en un programa posterior, Pilar. Yo te quería hacer una pregunta, Pablo, porque tú hablas de una respuesta unitaria, hoy de una unión entre la izquierda y la derecha para enfrentar esto, que sería lo más lógico, sobre todo si es que la amenaza es de seguridad de la nación, pero nosotros hemos visto señales de la izquierda ya, y no lejanas. En 2022 se presenta un proyecto de resolución, que está bien, no tiene mayor efecto, pero un proyecto de resolución para declarar a las orgánicas como asociaciones terroristas, ilícitas, etcétera, en el Congreso, y el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista lo rechazan. Después tú mismo presentaste una solicitud, un recurso, una acción ante el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de las orgánicas terroristas del sur. Ya, para quienes nos están escuchando, en nuestra Constitución actual, ya, cuando se regula el derecho a asociación, se reconoce el derecho a asociación, se regula a su vez un instrumento, ¿cierto? Una herramienta que permite ir ante el TC y decir, oye, esta organización es inconstitucional, por favor, declárelo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no respetan los principios básicos del régimen democrático, porque hacen uso de la violencia, la propugnan, la incitan, y etcétera, y otras causales. Tú fuiste al TC, Pablo, presentaste este recurso, y ¿qué pasó ahí? Te dijeron que no, o sea, es como lo más evidente, si no hay organizaciones como esta, ya, que deben ser declaradas inconstitucionales, ¿cuáles? Claro, mira, yo lo presenté, efectivamente, un requerimiento de inconstitucionalidad por un ilícito de constitucionalidad propiamente tal que se refiere al inciso sexto del artículo 19, número 15 de la Constitución, básicamente en fácil, por una organización política que lo que hace es utilizar la violencia como método de acción política. Esto precisamente es lo que hace la coordinadora Arauco Malleco. Y no lo digo yo, lo dice la propia coordinadora Arauco Malleco a través de su vocería, como es Héctor Yaitul, o de su libro fundacional que se llama Chenka Rakiduan, Pensamiento y Acción de la CAM, y donde efectivamente expone toda su idea, y no solo su idea, su atentado, efectivamente, con fusiles de guerra y cómo los va materializando uno a uno. Y por lo tanto, en esta realidad, ¿cierto? A confesión de parte, obviamente, relevo de pruebas, si es la propia organización la que se autoidentifica como política, que utiliza la violencia como método de acción política, descartando los canales institucionales. Bueno, este requerimiento precisamente se materializó tanto en fondo en forma ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo que hizo, evidentemente, para no meterse en el problema de fondo,
fue declararlo inadmisible por una votación de 3-2. Imagínense lo que corresponde. Y obviamente la votación de 3-2, el voto dirimente en esta votación fue la presidenta del Tribunal Constitucional, que es Nancy Yáñez, que fue designada por el presidente Boric, y recordemos que fue en ese minuto el presidente Boric y también el gobierno el que establecía sendos vínculos con la coordinadora Arauco Malleco. Recordemos además que fue la ministra Siches, que en su primera visita a una región fue a la Araucanía, trató de ir a Temucuicui, fue atentada precisamente por la resistencia mapuche Malleco, y la ministra Siches luego de eso no se querella, y además denomina, ¿cierto?, a estas demandas desde la perspectiva de los presos, comillas, políticos, en la misma narrativa de las orgánicas radicalizadas y terroristas. Por lo tanto, en este contexto, evidentemente, yo muy claramente lo he dicho en muchas partes, ¿cierto? Yo creo que el Tribunal Constitucional actuó no en derecho, no protegiendo o siendo el guardián de la Constitución, sino que muy por el contrario, imponiendo una ideología determinada, ¿cierto?, apartándose del Estado de Derecho y precisamente de la supremacía constitucional, y evidentemente con una decisión que a mi juicio es completamente errada, como fue la inadmisibilidad. Pero eso, Francisco, no es sorpresa. Esto es lo que ha pasado históricamente en la macrozona sur. Esto es lo que pasa en los beneficios carcelarios con Gendarmería. Esto es lo que pasa con el Tribunal Constitucional ante un requerimiento de inconstitucionalidad de una orgánica radicalizada y terrorista tan clara como es Coordinadora Arauco Malleco. Esto es lo que pasó con el gobierno cuando el presidente Boric dijo no quería o no pretendía querellarse contra Héctor Yaitul porque señaló que él no perseguía ideas. Esto es lo que ya hizo el gobierno también cuando trataba de vincularse. Recordemos que la ministra de Desarrollo Social fue desvinculada a propósito de su relación, su contacto con Héctor Yaitul previamente, y no solo ahora, sino que en el pasado también. Lo vimos con la Convención Constitucional, con esta resolución del 8 de abril, del 8 de julio del año 2021. Lo vemos en el pasado en múltiples ocasiones, ¿cierto? Incluso con errores de la centro-derecha, como por ejemplo la resolución vinculada a la huelga de hambre, que hace una excepción respecto de todos los presos de Chile, precisamente porque estos presos tenían una calidad, una etnia específica y determinada, y evidentemente esos errores, que no los adjudico solo a la izquierda, sino que al Estado en su conjunto, están motivados también no solo por errores, no solo por omisiones, sino también por horrores que han causado graves consecuencias en la macrozona sur. Yo siempre lo digo acá, Francisco, en la macrozona sur, y esto hay que darse cuenta, no solo hay un problema o una crisis de seguridad, esta crisis de seguridad es una crisis de seguridad nacional, porque está afectando la soberanía territorial, sino también hay una crisis de derechos humanos. Y esta crisis de derechos humanos son todos los derechos humanos que están hoy día reconocidos no solo en la Constitución, sino que en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención o el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cierto?, de Naciones Unidas. Bueno, todos esos derechos humanos, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, cuando se queman iglesias, derecho a la educación, cuando se queman escuelas, derecho a la vida e integridad física, cuando se atentan, evidentemente, contra la vida de, por ejemplo, los funcionarios policiales o de familias mapuche y no mapuche que están en la zona, derecho al trabajo, una serie de derechos fundamentales que son afectados gravemente. Y la verdad, ¿quién es la institución, Francisco, llamada a proteger y a velar por el respeto de los derechos humanos en Chile? El Instituto Nacional de Derechos Humanos, Francisco. ¿Cuántas querellas ha materializado el Instituto Nacional de Derechos Humanos por el terrorismo existente en la macrozona sur? Recordemos, Francisco, que la Constitución establece en el artículo 9 que el terrorismo es, por esencia, contrario a los derechos humanos, ¿cierto? Y no hay dos opiniones que en la macrozona sur hay terrorismo. La pregunta es, ¿cuántas querellas existen contra organizaciones terroristas que promueven violaciones graves a los derechos fundamentales y los derechos humanos en la macrozona sur? Ninguna, Francisco, ninguna. Y por lo tanto, este no es un problema solo del Tribunal Constitucional, este no es solo un problema de Gendarmería,
si el ente llamado a proteger, promover por ley, ¿cierto?, los derechos humanos en Chile, la ley 20.405, que es la ley orgánica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no lo hace, bueno, la consecuencia clara es el avance del terrorismo y el crimen organizado. Cuando el Estado abandona los territorios, esos territorios alguien los ocupa. Y ahora quien los ocupó fue el terrorismo y el crimen organizado, no ahora, desde 1997. ¿Y cuál es la consecuencia? El atentado más grave en la historia reciente de Carabineros con el asesinato de 3 funcionarios policiales. Sí, oye, Pablo, para ir cerrando, todo lo que tú describes es lo que va generando frustración en la gente en la Araucanía, en Arauco, también en todos los chilenos. Es que ver que el Estado no funciona también genera frustración, pero hay gente que lo sufre directamente. Para cerrar, como última pregunta, cada vez se está viendo más que los debates de la renovación del estado de emergencia en el Congreso va creciendo la bancada de diputados que está diciendo por derecha, oye, ¿sabéis que llevamos renovando el estado de emergencia demasiado tiempo? Si bien es indesmentible, el estado de emergencia sirvió para reducir el número de atentados, etcétera, ya dicen, oye, quizás hay que presionar un poco más, hay que ir por un estado de sitio. ¿Qué opinas tú de esa medida? ¿Puede cambiar las cosas? ¿Podría ayudar? ¿Tiene sus desventajas? ¿Qué piensas tú? ¿Hay que escalar desde el estado de emergencia al estado de sitio ya? Yo creo que hay un poco de ignorancia respecto a lo que hoy día está permitido en el contexto del estado de sitio. El estado de sitio hoy día es un estado que en la Constitución establece en el artículo 43 cuáles son los derechos que se pueden restringir, ¿cierto? Y dice que se pueden restringir o suspender, ¿cierto? Restringir el derecho a la locomoción, poder hacer detenciones, por ejemplo, en las moradas, y también puede restringir o suspender el derecho a reunión. El estado de emergencia puede restringir el derecho a reunión y el derecho de locomoción. En este contexto, evidentemente, las diferencias fundamentales que uno podría ver desde el punto de vista del estado de sitio no son tales, ¿cierto? La única diferencia que uno podría dar, ¿cierto?, se da en el contexto de el estado de sitio. Recordemos, el estado de sitio tiene 2 causales, la grave conmoción interior o la de guerra interna, ¿cierto? Bueno, y en el caso de guerra interna, propiamente tal, la Ley Orgánica Constitucional de Estado de Excepción establece además que los tribunales, precisamente, que ven los problemas que se suscitan en virtud de eso son los tribunales militares, propiamente tal, en tiempos de guerra, y por lo tanto se le aplican las reglas de los conflictos armados, ¿cierto?, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, y por lo tanto tiene otra lógica. La pregunta es, yo digo, ¿qué es lo que estamos haciendo mal, ¿cierto? ¿Y por qué razón no logramos, ¿cierto?, los resultados que tenemos, ¿cierto? El estado de sitio o el estado de emergencia, y eso hay que entenderlo bien, es una herramienta más que tiene el Estado para combatir el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. No es la única herramienta, y existen múltiples herramientas que tienen que ir todas armonizadas en base a qué, a lo basal, que es una estrategia nacional contra el terrorismo. No existe, Francisco, una estrategia nacional contra el terrorismo. Hoy día tú ves, por ejemplo, España recientemente acaba de actualizar la Estrategia Nacional contra el Terrorismo y el Extremismo Violento 2024, la Unión Europea, que estableció la Estrategia Antiterrorista 2023-2027, o Naciones Unidas, con la Estrategia Global con el Terrorismo, porque el terrorismo hay que verlo desde todos sus aristas. Nosotros estamos acostumbrados a analizar lo que está ocurriendo en la macrozona sur desde el punto de vista de la persecución penal, pero cuando uno persigue al terrorista ya llegó tarde. Ya se produjo el atentado, ya se materializó lo que pretendía el terrorista, que generar temor y terror en el lugar para efecto de lograr control territorial. Se necesita una mirada holística, ¿cierto? Y esa mirada holística hay que de nuevo ver la experiencia internacional en materia antiterrorista, ¿cierto? Que es una estrategia con 4 pilares fundamentales. Primero, la prevención, porque hay que prevenir el terrorismo. Para prevenir el terrorismo se necesita inteligencia. Hoy día tenemos un proyecto de ley de inteligencia desde el año 2018, que está empantanado en el Congreso Nacional y que todavía se está discutiendo en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Francisco, solo para tener un dato muy relevante. La ley de inteligencia data del año 2004, 20 años en que no está modificado una coma. Pregúntate tú, Francisco, ¿cómo en 20 años ha avanzado
el crimen organizado, el terrorismo o el narcotráfico en Chile. Imagínate desde esa perspectiva. Un aspecto para darnos vergüenza. En la última discusión presupuestaria de la Ley de Presupuesto 2024, la Agencia Nacional de Inteligencia tenía un presupuesto para efectos de vehículos, de 4 vehículos a nivel nacional. Es decir, fíjate cómo está actuando, no solo en la macrozona sur, sino en Chile entero, el crimen organizado, el narcotráfico y la macrozona sur, el terrorismo. Evidentemente 4 vehículos es absolutamente insuficiente. Son autorizados por ley de presupuesto 155 funcionarios, donde un gran porcentaje son administrativos, por lo tanto no hay ninguna capacidad para prevenir. Segundo lugar, en la estrategia, la protección. Tercer lugar, la persecución. Y en la persecución, Francisco, tenemos algo insólito. No hay dos opiniones que en Chile y en la macrozona sur hay terrorismo. El índice global de terrorismo del año 2023 nos sitúa en el lugar número 17 a nivel mundial. El 82% de las personas cree que en la Araucanía hay terrorismo. El presidente Boric ha dicho que hay terrorismo en la macrozona sur. La evidencia da cuenta, 7.067 hechos de violencia, da cuenta que hay terrorismo en la macrozona sur. Y la verdad es que en los últimos 20 años no existe una sola persona condenada por ley antiterrorista en la macrozona sur. Por lo tanto, tenemos una ley, además, que no se aplica, una ley que además no tiene todos los mecanismos necesarios para efectos de poder investigar adecuadamente y poder lograr los resultados. Y tenemos proyectos de ley desde el año 2014 que están nuevamente discutiéndose, pero mientras se discuten, quienes sufren las consecuencias de la inacción del Estado son precisamente las familias mapuche y no mapuche de distintos colores políticos que están en Tirúa, en Cañete, en Contulmo o en Coyipulli, ¿cierto? Y desde esa perspectiva es muy relevante. Y la cuarta elemento que tiene que tener una estrategia, que no tenemos, insisto, bajo ningún aspecto, es la reparación de las víctimas. Es impresentable, ¿cierto?, que todo lo que ha ocurrido en la macrozona sur, que implica necesariamente una omisión del Estado desde la perspectiva de su deber fundamental de darle seguridad a las personas, que constituyen violaciones graves a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, no se haya reparado, ¿cierto? Hoy día hay proyectos, pero no hay una orden concreto para efectos de decir, bueno, vamos a reparar tanto psicológicamente, psiquiátricamente, también materialmente y por supuesto desde el punto de vista financiero a las víctimas de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, porque la responsabilidad de que le hayan matado a un familiar, la responsabilidad de que le hayan quemado sus fuentes laborales, la responsabilidad de que le hayan quemado las escuelas, las iglesias, los CESPAM, no son de las personas, no son de las víctimas, sino que son del Estado el que abandonó esos territorios o además le incorporó una ideología que terminó legitimando la violencia como método de acción política y la grave crisis no solo de seguridad, sino de derechos humanos que está presente en la macrozona sur.